Conversaciones con Yogananda. Incluye anotaciones de su discípulo Swami Kriyananda, J. Donald Walters. Dedicado a quienes buscan sinceramente la verdad sin importar su religión. Prefacio. He tardado más de 50 años para publicar estas conversaciones. Durante todo ese tiempo, los cuadernos en donde las anoté constituían mi posesión más preciada y protegerlos era mi primera preocupación. Al pie de la Sierra Nevada de California, donde residí durante años, los incendios forestales constituyen una verdadera amenaza. Por lo tanto, siempre tuve presente que en caso de que mi hogar fuese amenazado alguna vez por un incendio, mi primer deber sería salvar ese material. Todo lo demás sería secundario. Mantuve mis cuadernos atesorados en una caja de fierro y cuando, con el tiempo, me mudé a Italia en 1996, me llevé conmigo los cuadernos, cuidándolos con el amoroso cariño que un padre dedicaría a su único y delicado hijo. Ahora, al fin logré cumplir con esta responsabilidad. Sin duda, estaría justificado que usted, estimado lector, me preguntara ¿por qué tardó tanto tiempo en hacerlo? Y mi respuesta estaría igualmente justificada. Se requiere tiempo para excavar una mina de diamantes. Ser discípulo constituye un compromiso de largo plazo y transmitir a otros la sabiduría de un gran maestro requiere de cierta madurez por parte del discípulo. He sido discípulo de Paramahansa Yogananda desde 1948. Tenía 22 años cuando comencé a seguirlo y en mayo de 1950 comenzó a instarme a anotar nuestras conversaciones. No obstante, yo no me sentí capaz de publicarlas tan pronto. Era muy joven en ese entonces. El valor espiritual de sus palabras, por otra parte, no se limitó al momento en que las pronunció. Las conversaciones resultan tan cercanas en la actualidad como en ese entonces, hace más de 53 años, y sin duda seguirán siéndolo durante miles de años. Mientras tanto, mis recuerdos afortunadamente permanecen frescos. No he tenido que depender exclusivamente de mis notas, e inclusive les he agregado algún material de mis recuerdos. Las presento en este libro de manera tan clara como si hubieran ocurrido ayer. Creo, amado lector, que usted encontrará muchas nuevas inspiraciones en estas páginas. Sin duda, algunas de tales inspiraciones le resultarán inesperadas, ya que la vida y las acciones de mi gran gurú no siguieron una trayectoria trillada y nunca fueron regidas por convencionalismos que él consideraba sin sentido. Él no era institucional, sino alguien dedicado a mostrar el camino. Parte de este material ya ha aparecido en otros dos de mis libros, The Path, El Camino, y The Essence of Self-Realization, La Esencia de la Autorrealización. Algunas otras partes han aparecido impresas, en particular en mi libro A Place Called Ananda, Un Mundo Llamado Ananda. El primero de estos tres fue publicado en 1978. Le di forma de autobiografía para que otras personas conocieran algunos aspectos de la vida de un discípulo junto a un maestro tan grande. El motivo de escribirlo como autobiografía fue que me sentía incompetente todavía para escribir con autoridad acerca de él, y deseaba que los lectores tuvieran la oportunidad de discernir entre lo que no tenía que ver con el gurú, porque hubiera sido indigno de él, y lo que concernía al instrumento imperfecto, o sea yo, que se esforzaba para escribir de manera que le hiciera justicia. También tenía la esperanza de que otros encontraran respuestas a su búsqueda espiritual en mi propia experiencia,
la cual me condujo hasta los pies de Paramahansa Yogananda. Para mi gran satisfacción, esta esperanza se ha hecho realidad en muchos miles de lectores. Aún contaba con mucho material que no usé en The Path, el camino, o que solo cité de manera parcial con la esperanza de usar el resto del mismo posteriormente, para aprovecharlo mejor. Yo pensé así: voy a concentrarme más en mi trayectoria espiritual. Tal vez en unos 20 años sea capaz de prestar este material con mayor sabiduría. En febrero de 1990 hice una selección de dicho material para un segundo libro que intitulé The Essence of Self-Realization, la esencia de la autorrealización. El material que elegí se refería solamente a ese tema, por lo cual, cuando alguna cita contenía otras enseñanzas que no tuvieran que ver con el asunto, omití esas porciones. En algunos casos, incluí ese material en este libro en su totalidad. Me quedó mucho material adicional que abarcaba una amplia gama de temas, la mayor parte del mismo dejando fuera cualquier conversación que pudiera lastimar u ofender a personas vivas. Aparece en este volumen. Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que The Path fue escrito y publicado. Desde entonces, he rezado para recibir orientación respecto al momento en que debería entregar el resto del material para su publicación. La respuesta que recibí en todo momento de manera intuitiva fue: ya llegará el tiempo, ten paciencia. A medida que la vida de una persona transcurre, la edad le obliga a tomar conciencia de que su tiempo sobre la tierra se acorta cada vez más y se pregunta cuánto tiempo le queda. Yo consideraba que para realizar un trabajo de esta naturaleza requeriría cientos de años, pero si posponía demasiado la tarea tendría que ser terminada por otros, cuya desventaja más grande sería no haber siquiera conocido al maestro. Tuve que aceptar que mi posición para realizar esta labor era única, sin importar si tenía la capacidad o no para ello. En 1966 cumplí la edad que se designa en la Biblia como 70 años, y cada vez más terminar este libro se transformaba en una de mis principales prioridades. Para que estas conversaciones fueran útiles, no podía simplemente transcribirlas en desorden, sin incluir comentarios o explicaciones. Era necesario presentarlas en su propio contexto para que no quedasen colgando en el aire sin ningún sentido. La belleza de una gema aumenta cuando se monta en una pieza de joyería. Del mismo modo, la claridad de las enseñanzas aquí contenidas mejoraría si el lector pudiera saber, dentro de lo posible, a quién se dirigía el maestro, en qué momento habló y dónde y por qué. Además, un lector perceptivo no tendría dificultad para darse cuenta de cualquier artificio teatral que se utilizara. De nuevo, en este caso yo era la única persona que conocía toda la historia. Recientemente recibí la señal de iniciar de nuevo esta labor. Aunque la consideraba una tarea de amor, confieso que la magnitud del reto siempre me había intimidado, no solo por el tiempo que tomaría, que yo calculaba por lo menos 2 años, lo cual quizá no sea demasiado, pues otros de mis libros me han llevado más tiempo. Pero lo que realmente me atemorizaba era que no tenía ni la más remota idea de cómo ordenar las conversaciones para formar una secuencia lógica. Al escribir algo, acostumbro desarrollar el tema gradualmente, y en este caso, mi mente se resistía a la idea de simplemente distribuir al azar grupos de pensamientos no relacionados. Pero a fin de cuentas, utilizar el azar fue el único método posible y comprobó ser el mejor, ya que las conversaciones eran demasiado variadas y en muchos casos demasiado breves como para colocarlas en otro tipo de secuencia. Para mi sorpresa, el trabajo comenzó a fluir con facilidad.
Por supuesto, gran parte del mismo consistió solamente en transferir a mi computadora lo que ya tenía en mis cuadernos. Sin embargo, encontré que, además de agrupar algunas de las conversaciones, era posible dejar la secuencia más o menos como estaba, o escuchar una señal interna que me indicaba: ¿por qué no colocas esto ahí y esa otra allá? Sin mayor esfuerzo de mi parte, tardé apenas 2 meses en terminar todo el libro. Cuando es necesario dentro de estas páginas hacer referencia a mí mismo, empleo la primera persona. Este método me pareció más sencillo y claro que el recurso común y perfectamente legítimo de usar la tercera persona. Para ayudar al lector a diferenciar cuando la primera persona se refiere a mí y no a Paramahansa Yogananda, ocasionalmente utilizo el nombre por el cual él me llamaba, Walter.